Hola, buen día. El objetivo de este video es exponer un poco de teoría sobre el método de flujo de efectivo, así como resolver un ejercicio práctico paso a paso. El flujo de efectivo muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Es una ayuda en la administración del efectivo como el control de capital y la utilización eficiente de los recursos a futuro. El flujo de efectivo se divide en dos rubros. El primero es el de entrada, en el que la conforman las ventas de los servicios, de activos o aportaciones de los dueños o inversionistas. Y el otro es el de salidas, que representa el dinero que la empresa gasta, tales como pagos de insumo, impuestos, inversiones o dividendos. El estado de flujo de efectivo se clasifica en tres actividades. La primera son las actividades operativas. Estas son las transacciones que realiza la empresa para lograr utilidades. Después están las actividades de inversión, que se consideran inversiones en activo para la operación. Y por último están las actividades financieras, que aquí se encuentran los pagos y cobros de deudas o incrementos al capital. A continuación muestro los tres ejercicios resueltos durante la semana por el método de flujo de efectivo. El primer paso para ir llenando este flujo de efectivo es obtener la diferencia de las cuentas. Para obtener la diferencia de las cuentas, como se muestra en la imagen a continuación, se tendrá que hacer la resta del año anterior menos el año actual para las cuentas de activo. Y para las cuentas de pasivo y capital se obtendrá de la diferencia del año actual menos el año anterior. A continuación muestro los estados financieros con los que estaré trabajando para el desglose de este método. En el balance general presentado a continuación, en la primera columna podemos observar las cuentas, seguido del año 2021, después por el 2022, después la diferencia que la obtuvimos con la fórmula que previamente mencioné, y después decidí agregar una nota si es que esta cuenta generaba una entrada o una salida para la empresa. Después de tener ya todos estos datos ordenados, nos es posible empezar a realizar nuestro estado de flujo de efectivo, en donde comenzaré con las actividades de operación. La primera cuenta que yo utilicé es la utilidad antes de impuestos, seguido de la depreciación. Después añadí la amortización, teniendo así una suma de operaciones que no requieren efectivo de 87,723. Después añadí las cuentas por cobrar y otros activos. Después el impuesto por pagar y por último otros pasivos a corto plazo, teniendo así el flujo neto de efectivo de actividades de operación. La siguiente clasificación que voy a estar llenando es el flujo de efectivo por actividades de inversión, en donde empecé por la cuenta de adquisición de propiedades, teniendo así mi flujo neto de efectivo de actividades de inversión, con un efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento. Este método de 106,855 lo obtuve de la suma de mi flujo neto de efectivo de actividades de operación más mi flujo neto de efectivo de actividades de inversión. La siguiente clasificación es el flujo de efectivo por actividades de financiamiento, donde la primera cuenta que yo puse fue la entrada de capital, teniendo así un flujo neto de efectivo de actividades de financiamiento de 100,000. Después el incremento neto de efectivo lo obtuve de la suma del efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento más el flujo neto de efectivo de actividades de financiamiento. El efectivo equivalente al principio del periodo lo obtuve de la suma del balance general del año 2021 de mi cuenta de caja y bancos. Mientras que el efectivo equivalente al final del periodo lo obtuve de la suma del incremento neto de efectivo más el efectivo equivalente al principio del periodo. Y así es como un estado de flujo de efectivo se realiza. A continuación, yo decidí hacer la siguiente imagen para que recordemos las cuentas del balance general, así como las cuentas que obtuvimos en el flujo de efectivo, para conocer así si nuestro ejercicio es correcto y realmente nos está cuadrando. En donde podemos observar que la cuenta de incremento neto de efectivo es la suma de la diferencia de nuestra cuenta de caja y bancos. Y el efectivo equivalente al principio del periodo
es la suma del año 2022 de nuestra cuenta de caja y bancos. Finalmente, a este incremento neto de efectivo se le sumó el saldo de la cuenta de efectivo equivalente al principio del periodo para así obtener el efectivo equivalente al final del periodo, que debe coincidir con el saldo del balance general del año 2022, por lo que podemos ver que el saldo sí coincide, por lo que este ejercicio es correcto. Mi interpretación acerca del ejercicio previamente realizado es que la importancia de estos reportes radica en que es gracias a ellos que las empresas son capaces de determinar aquellos elementos que les representan un gasto y aquellos que les traen ganancias, además de las cantidades de estos mismos, con el propósito de ayudar a tomar las mejores decisiones económicas y financieras para la empresa. Gracias por su atención.